Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. La luz no se creó para estar escondida. Esta fue hecha para iluminar todo. Dios, en su maravilloso amor, nos manda hacer esa luz sobre nuestro mundo. Desde la antigüedad, los profetas anunciaban: tierra, 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 oye palabra de Jehová. Hoy, Iglesia de Dios se complace en anunciar su programa espiritual Enseñanzas del Dios de Israel, la palabra que cambiará tu vida. Amigos y hermanos que nos sintonizan en su programa Enseñanzas del Dios de Israel a través del canal 81 Cristo Rocafuerte TV, que la gracia y el amor de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de nosotros. Paz, amados amigos y hermanos. El Salmo 91 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El versículo 2 dice: diré a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Tanto usted como yo hemos depositado la confianza en un Dios vivo y en un Dios eficaz. A continuación, escucharemos unas hermosas alabanzas que glorificarán el nombre de nuestro Dios, pero también van a edificar nuestros corazones y también serán de bendición para nuestras vidas. El tiempo es para nuestros hermanos. Bueno, vamos a cantar una serie de himnos. ¿Cómo es? Yo quiero trabajar por el Señor. ¿Cómo es? Confiando en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar y orar, y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Voy feliz al dulce hogar por fe en Jesús y luchando a traer almas a la luz. Dardos encendidos mil vienen contra mí, mas yo sé por la fe venceré aquí. Oh, si quiero verle, ver al Salvador, quiero ver su rostro lleno de amor. En aquel gran día yo he de cantar, ya pasó todo afán, todo mi pesar. Viviendo aquí en mundo de maldad, podré me confortar. Duro es luchar con toda tentación. ¿A dónde iré sin ti, Señor? Vamos conmigo. Oh, ¿a dónde iré, Señor? ¿Dónde encontrar asilo y paz? Yo necesito un gran amigo fiel. ¿A dónde iré sin ti, Señor? Has hallado en Cristo plena salvación, por la sangre que Cristo vertió. Toda mancha lava de tu corazón. Eres limpio en la sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve. Eres limpio en la sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve. Eres limpio en la sangre eficaz. Dice esa pregunta, y es para usted, hermano. ¿Usted se siente limpio en la sangre de Cristo Jesús? Que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a él
alabaré, solo a Él exaltaré. De ti será mi alabanza en la congregación. Te cantaré, te alabaré. Tu nombre, Señor, al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es. Solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. Al que me ciñe de poder, al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es. Solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. De ti será mi alabanza en la congregación. Te cantaré, te alabaré. Tu nombre, Señor, de ti será mi alabanza en la congregación. Te cantaré, te alabaré. Gloria a ti, nuestro Padre. Qué maravilloso es alabar el nombre de nuestro Dios, así como es importante glorificar el santo nombre de nuestro Dios. También ha llegado un momento tan importante de escuchar de su hermosa palabra en labios de nuestro hermano. Amados amigos y hermanos que sintonizan el programa Enseñanzas del Dios de Israel, qué gusto saludarles, que la gracia y la paz de nuestro buen Dios sea en el corazón de cada uno de ustedes, en el nombre de Jesucristo. Es para mí un gusto y un privilegio poderles saludar y desde este medio poder traer una enseñanza de parte de nuestro buen Dios para nuestras vidas. Como les digo, pues un privilegio, también me siento dichoso de poder estar frente a ustedes, deseando de todo corazón que la bendición de nuestro buen Dios siempre sea en sus vidas. En esta preciosa noche traemos un estudio referente a las Sagradas Escrituras, un estudio que también nos va a ayudar a aprender y a comprender algunas cosas que el Señor nos quiere decir y nos desea decir, pero no sin antes comprender y entender que para que eso suceda nos dejemos guiar por nuestro buen Dios, por su voz que está reflejada en sus Sagradas Escrituras, y para hacerlo también tenemos que acudir a Él suplicándole sabiduría y entendimiento. De hecho, si usted puede ir a su Biblia y lee la carta de Santiago, capítulo 1 y versículo 5, dice él que si uno necesita y desea sabiduría, pues hay que ir a Dios y pedírsela, dice, demandársela al Señor y Él la va a dar. Y dice el mismo escritor que la va a dar abundantemente y sin reproche. Es para mí ese deseo que también sobreabunde la palabra en mi vida, como sobreabunde la palabra de Dios en la vida de cada uno de ustedes. Pero antes de abrir las Sagradas Escrituras y mencionar de qué se va a tratar el estudio, les suplico que me acompañe y vamos a elevar una oración a nuestro Padre Celestial. Oremos, por favor. Padre del cielo, en esta preciosa noche que tú nos acompañas y eres con nosotros, venimos a pedirte, a suplicarte encarecidamente que sea tu bendición en nuestras vidas, pero que también haya conocimiento y revelación de parte tuya hacia nuestras vidas por medio de tu Espíritu Santo, el cual siempre vamos a necesitar para poder comprender tu santa y divina voluntad. Sea pues tu enseñanza la que nos guíe y nos enseñe lo que tú deseas que aprendamos para honra y gloria de tu santo y bendito nombre. Permite, bendito Señor, que mediante este estudio haya conocimiento, pero que también haya un conocimiento que nos transforme y nos corrija si hay algo que corregir, y que también nos motive si estamos yéndonos por el camino correcto, aunque eso también demanda que habría que ponerlo en práctica. Permite pues que tu Santo Espíritu sea el que nos ilumine, nos llene,
también así que sea el que nos dirija por donde tú deseas que vayamos. Estos son favores y súplicas que venimos haciendo en el bendito y glorioso nombre de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén. En esta preciosa noche de esta semana venimos a traer un estudio para que también podamos aprender de nuestro buen Dios, y vamos a hablar de los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos que, si usted abre sus Sagradas Escrituras, pues los va a encontrar fácilmente en el libro del Éxodo, capítulo 20. Y a partir de ahí usted va a encontrar el desarrollo del Decálogo, o las 10 palabras, como también se le conoce según lo registra el libro del Deuteronomio, capítulo 4. Pero hablando de estas 10 palabras, de estos 10 mandamientos que se constituyen en el fundamento, un fundamento de doctrina, un fundamento de fe que nosotros como iglesia creemos, habría que hacer también algunas apreciaciones sobre los mismos. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de los 10 mandamientos y empezamos a mencionarlos, a veces empezamos en el diálogo y en la interpretación tan vigentes, siguen presentes en nuestros días, y pues a veces decimos pues tal vez no, o tal vez sí, y nos encontramos en esa indecisión, en ese momento en el cual no sabemos si sí o si no. Pero de entrada déjenme decirles que según lo que podemos registrar en las Sagradas Escrituras, sí siguen vigentes los 10 mandamientos, pero no con la visión que originalmente o que en algún momento se pudieron llegar a entender. Originalmente sí tuvo otra perspectiva, tuvo otro sentimiento, pero que más adelante lamentablemente esa visión se pervirtió, y no tiene que ver aquí nuestro Dios, sino que lamentablemente pues es la mano del ser humano que siempre se involucra para tergiversar también lo que nuestro buen Dios nos dice. Y si vamos a hablar de los 10 mandamientos, y como les decía, que nos podríamos preguntar si siguen o si sí o no vigentes, pues si siguen vigentes, habría que entender también el sentimiento de nuestro Dios, y por qué apuntamos nosotros que sí es nuestro Dios el quien da estas 10 palabras. Y para eso yo les suplico que me acompañen al libro del Éxodo. Por favor, acompáñenme al libro del Éxodo. Vamos a estar leyendo algunos versículos para poder sustentar este estudio, y de ahí pues nos vamos del antiguo pues nos vamos al nuevo para comprenderlo bajo la visión de nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 19, versículo 11, dice de esta manera: y estén preparados para que el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. ¿Dónde estaba el pueblo? A la espera que el Señor dictara su voluntad. ¿Y cuál iba a ser su voluntad? Mediante 10 mandamientos, 10 mandamientos que encierran mucho, que también nosotros hoy podemos rescatar y poderlos disfrutar. La idea que el Señor los haya dado desde un monte es porque en el monte se daba un contacto divino, que en la idea judía el monte es el punto de contacto de nuestro Dios. Ahí Él se presenta. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, y ustedes pueden leer sus Sagradas Escrituras, siempre que se menciona un monte sucede algo maravilloso en un monte. En el monte Sinaí se dan las palabras. En el monte donde estaba Jesús se realiza la transfiguración. En el monte el Señor daba las enseñanzas según el Evangelio de Mateo, capítulo 5. Y también recordamos que, según dice Zacarías 14, el Señor va a sentar su pie sobre el monte. Quiere decir que para ellos el monte era el lugar más próximo entre lo divino y lo terrenal. Dios en el ámbito divino, el ser humano en el ámbito terrenal. ¿Cuál era el punto para ellos intermedio para tener cercanía con Dios? Es el monte. Y por eso el Señor, conociendo eso de ellos, se presenta y baja hacia el monte, y su gloria, y se manifiesta hacia ellos para poderles declarar lo que Él desea que ellos puedan cumplir, y que ellos hacia donde Él desea que puedan dirigir su vida.
En uno de los estudios anteriores les comentaba que las intenciones del Señor siempre es conducir al hombre y a la humanidad por el camino del bien y hacia el bien, pero también Él espera y anhela que sea el mismo hombre el que busque ir hacia el bien, aunque eso represente muchas complicaciones y más en nuestros días donde estamos viviendo situaciones bien difíciles, como el crecimiento o el número que va acrecentándose de afectados por esta enfermedad que en esta época nos está tocando que vivir. Pero ahí está la ley del Señor, ahí está la ley como lo estuvo en la época del pueblo, que era lo que Él quería, era de una u otra manera salvaguardar la vida del ser humano. Y bajo esa idea es la apreciación que vamos a tomar, es la ley busca salvaguardar la vida del ser humano. Los 10 mandamientos buscan salvaguardar la vida del ser humano, pero también la relación que puede tener con Dios. Y por eso el Señor baja al monte en ese contacto divino con el pueblo, con los que le escuchan, y les dicen: estas son mis 10 palabras. 10 palabras que inician de una manera se podría decir maravillosa, sublime, la voz del Señor dejándose escuchar por Moisés, que ustedes lo saben, mientras él recibía los mandamientos, pues el pueblo abajo lamentablemente se estaba permitiendo, porque dijeron: pues Moisés ya no va a regresar, ya tanto tiempo estando allá. Pero no, Moisés iba a regresar, de hecho regresó y encontró al pueblo lamentablemente perdido en la idolatría, que era común que ellos cayeran en esa falta. He ahí porque inicialmente el Señor decía: no tendrás dioses ajenos delante de mí, ni te harás imagen ni de Dios de ninguna semejanza. Porque el Señor conocía cómo era la forma de proceder del pueblo judío. De hecho, los 10 mandamientos están tasados para contrarrestar esa forma de actuar y esa forma de proceder del pueblo hacia Dios y hacia sus semejantes. Ustedes lo pueden leer, cada uno de los mandamientos, y está ahí reflejado el amor de Dios para el pueblo, el amor de Dios para su humanidad, porque es el Señor el que se hace cercano. Si vamos a hablar de los 10 mandamientos, hablamos que es la voz del Señor, igual que toda la escritura donde el Señor interviene, donde el Señor habla, en los mensajes que podemos ver, ahí está el Señor, porque interesa e importa mucho el hecho que no sean solo palabras de hombres que se inventaron y que se les ocurrió, sino son palabras de Dios encomendadas a hombres que dispusieron también escribirlas, relatarlas, para que éstas se mantuvieran por las generaciones siguientes. Y ahí está el Señor. Vayamos nuevamente al libro del Éxodo, pero ahorita leeremos el capítulo 20, versículo 21. Y habló Dios estas palabras diciendo. Ahí está el Señor, ahí está Dios diciéndole al ser humano, y a revelarle, está a punto de revelarle lo que Él desea que guarden. Aunque también el pueblo respondió a preceptos que se les dieron más adelante. Usted lo puede leer en el libro del Deuteronomio, capítulo 4, donde se relata que el Señor a Moisés le dio los 10 mandamientos, que son los que relatan también Éxodo 20, como lo relata también Deuteronomio, pero también le dio preceptos porque a la tierra que ellos iban a ingresar había que regir su forma de vida, una forma de vida que, más allá de lastimar y condenar al pueblo mediante la ley, lo que intentaba era, como les decía, salvaguardar la vida del pueblo. Algo que el pueblo lamentablemente no entendió y halló en el mandamiento una forma de desviarse de los caminos del Señor, no porque los mandamientos fueran malos. Usted lo puede leer en el libro de los Salmos, capítulo 19, versículo 7 en adelante. Dice que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma y todo esto. El testimonio de Jehová es verdadero. Hablando sobre esto, el pueblo no lo entiende y tiempo después tergiversa los mandamientos y los usa, pero a su conveniencia, a su sabor y antojo, diríamos nosotros,
pero originalmente esa no es la intención del Señor. Cuando hablamos de los 10 mandamientos, debemos tener presente que esos mismos se centran en el amor de Dios y no en buscar solamente el beneficio de unos cuantos, sino en el beneficio de toda la creación. Aunque es el mismo pueblo el que lo recibe, usted y yo podemos ir a relatos del Génesis, en los relatos genésicos anteriores al libro del Éxodo, donde se habla que hay hombres, hay siervos del Señor que obedecieron la voz de Dios. ¿Cuáles eran esos mandamientos que en su momento obedecieron al Señor? No lo relata, pero sí relata que fueron obedientes al Señor. Quiere decir que el hecho de los mandamientos siempre ha existido antes que el decálogo existiera. De hecho, en el decálogo se condensa lo que el Señor, para poder legislar a un pueblo, legislarlo mediante el amor. Podemos ver que Abraham fue un siervo que se condujo su vida conforme a los mandamientos del Señor. Es un testimonio que el Señor así usa. Y también vemos que Enoc, un personaje que es antes de Abraham, caminó con Dios, dice el relato del Génesis. Vemos al justo Abel, que lo menciona también el capítulo 4 del libro del Génesis. Son personajes que existen antes del pueblo de Israel. Podemos decir que son hombres universales, hombres gentiles, personajes gentiles. De hecho, Abraham viene de un pueblo que es pagano, de Ur de los Caldeos, y aún así él fue obediente al Señor. ¿Por qué les menciono esto? Porque cuando hablamos muchas veces de los 10 mandamientos decimos, no, esto se remite solo a lo que el Señor dijo en su momento y fue para el pueblo de Israel. O sea, sí fue para legislar a ellos, pero no quiere decir que antes de esto no existieran ciertos mandatos o que la voz del Señor se dejara ver en personajes que no tenían que ver con el pueblo judío. De hecho, ellos no eran ni hebreos, no eran ni israelitas. ¿Por qué les menciono esto? Porque quiere decir que la voz del Señor, mediante ley, siempre ha existido para el bien del ser humano. El bien del ser humano, para que el ser humano no se vaya por el camino del mal. Y el pueblo de Israel fue en su momento el que guardó ese pacto, al quien se le encomendó este pacto y no lo supo valorar. De hecho, más adelante tergiversaron, como les digo, la ley y la usaron a su sabor y antojo, o la interpretaban según su conveniencia. No debe ser así, sino debemos aplicarla o intentarla o buscarla completar a la luz de lo que el Señor nos dice y encontrar ese amor, esa misericordia y esa bondad de parte de nuestro Dios en cada uno de ellos. Su servidor va a darle lectura a cada uno de estos para que vayamos viendo cómo es que el Señor, de una manera amorosa y cariñosa, quiere salvaguardar la vida del ser humano. Por si gusta usted juntamente conmigo, va al versículo 3, que es uno de los pecados que constantemente cometió el pueblo de Israel. En el caso del versículo 3 y 4 dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. O sea, olvídate de la idolatría, olvídate de ella, esa no la necesitas. Hay un solo Dios al cual puedes servir y al cual puedes adorar, y ese Dios es el Dios al cual nosotros te adoramos en nuestros días, a nuestro Padre Celestial. No hay nadie más, no antepongas a nadie. Aunque era una costumbre que ellos tenían, el Señor dice, ya olvídate de esto. Y recuérdate que no puedes tener dioses delante de mí. ¿Por qué? Porque esos te distraen de responder a mi voluntad, a la voluntad divina del Señor, una voluntad que es perfecta. Eso también es ciega, porque se empieza a fijar uno en otras cosas. El pueblo empezó a fijarse en otras cosas y no en el verdadero Dios. El mensaje de Dios lo empiezan a dejar a un lado, y el Señor Jesús dice, esto no es conveniente, ni mucho menos que te hagas imagen de ninguna semejanza, que es el segundo mandamiento, que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te vas a inclinar a ellas. Lo que sucede es que el Señor lo que quiere es que el ser humano, el pueblo, se quitara de la mente la idea de cómo puede ser Dios, humanizar a Dios. No se puede humanizar a Dios, porque Dios no es de la naturaleza nuestra. Nosotros decimos que es naturaleza divina, pero aún así se quedaría corto respecto a cuando hablamos de Dios. No sabemos cómo es. Y es algo que tampoco sea
tan necesario que lo tengamos que saber. Si el Señor no lo revela es porque el Señor lo quiere que lo sepamos y es porque algo que no es de urgencia. Y sobre esto entonces lo que el Señor dice, no te hagas, o sea, no busques, no le busques por aquí ni por allá, porque esto lo que va a suceder es que te va a desviar del conocimiento divino. Y el versículo 7 dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová el que tomare su nombre en vano. Lo que el Señor quería era que en el tiempo de ellos era que no se llegara a proferir alguna maldición y que esa maldición fuera en el nombre del Señor, porque eso sería tomar el nombre de Jehová en vano. Y el versículo 8, que es uno de los pasajes que a mí me encanta, porque dice, acordarte has del día de reposo. Usted, mi hermano, mi hermana, que usted puede leerlo, tanto este pasaje del versículo 8, capítulo 20, como el versículo 12 que voy a leer en un momento, tienen una peculiaridad, y es que no inician con un no. Usted puede ver que el primer mandamiento, el segundo y el tercer mandamiento empiezan con un no. Es para limitar también la condición pecaminosa del pueblo. Lo cerca para cuidar de él. Y aunque el pueblo, como les digo, igual cayó en pero el cuarto mandamiento, que es sobre el día de reposo, él le dice, acuérdate, haz memoria. Recuérdate que el libro del Génesis, capítulo 2, o sea, no así lo va a decir el Señor, porque en esa época así no fuera, para nosotros así lo entendemos hoy, que ya sí está estructurado, pero acuérdate qué es lo que sucedió en el principio. Acuérdate de aquel día en el cual yo reposé. Y recuérdate para que tú también reposes. Y si vas a reposar, olvídate en este día de ponerte a trabajar para obtener algún beneficio. No pongas a trabajarte a ti, ni a tu esclavo, ni de eso. O sea, la idea del Señor es, no hagas algo que no necesitas hacer. Hay un pensamiento bien hermoso sobre esto, porque el hecho de, aunque no voy a entrarme en este estudio, se menciona el ser humano busca de una otra manera, como que dice, vamos a hacer que la creación continúe siendo creación, trabajando el día sábado. Pero el mensaje del día sábado para ellos es, deja que la creación siga siendo creación, porque sin la intervención del ser humano el mundo sigue siendo el mundo, la creación sigue siendo creación. Y la intervención del ser humano, pues en nada ayuda, más que no tiene el beneficio que esperamos en Dios poder estudiarlo más adelante sobre el día de reposo. Pero el Señor busca, por medio de esto, es salvaguardar su vida, la vida del pueblo, decirle, no, hombre, cuídate, no te desvivas solo por el trabajo, no, pues también hay que descansar, hay que disfrutar de la vida. Recuérdate de honrar a tu papá y a tu mamá para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Un mandamiento que hoy en día tiene sentido también, porque nosotros deberíamos buscar honrar a papá y a mamá, que no se hable mal de ellos, y el pueblo así lo entendía, y tenían que respetar la memoria de los papás como su dignidad, para que no fuera lastimada ni mucho menos fueran personas que se les estuviera difamando. Los hijos tenían que cuidar de esa honra de papá y de mamá. De hecho, el apóstol Pablo, allá en la carta a los Romanos, capítulo 13, dice él que le paguemos a todo al que le debamos, al que honra, honra, y al que respeto. Y nuestros papás, los judíos así lo entendían, nuestros papás sí no merecen respeto, ¿por qué no otorgárselo? Y el Señor busca de esa manera, a partir de este capítulo, de este versículo, encerrar las relaciones desde la familia hacia la comunidad, porque se va hacia adentro, dice papá, mamá e hijos. Y aquí ya torna los mandamientos y los vuelca hacia el ser humano. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás falso testimonio contra tu prójimo, o sea, no vas a decir algo que no es cierto de él. Y por último, no vas a codiciar nada de tu prójimo. El Señor dice, bueno, deseo tener una cercanía contigo y que haya una conexión entre tú y yo mediante la observancia de
no tendrás dioses ajenos, no te harás imagen ni ninguna semejanza, no tomes mi nombre en vano, acuérdate el día de reposo para disfrutarlo, para descansarlo. Aquí vamos a mantener una conexión entre tú y yo, porque es necesario que mantengamos una conexión con Dios. ¿Y cómo lo vamos a hacer? En el demostrarle un amor, que lo vamos a ver más adelante. Pero también al Señor le interesa que haya una conexión entre el ser humano con el ser humano, incluso con toda la creación donde entran los seres vivos y también todo lo que nuestros ojos ven. A lo que quiero ir con esto es, ¿qué es lo que el Señor quiere y desea a través de los mandamientos? Les decía que ahí prime el amor, que ahí abunde y sobreabunde el amor, que no deje de existir. Y para mantener una conexión con Dios, ahí están los mandamientos. Pero también es necesario mantener una conexión con la humanidad. Y ahí están también los mandamientos. Ellos salvaguardan la vida del ser humano, para que éste no caiga en una falta que afecte su vida ni afecte la que le rodea, y que tampoco afecte su relación con Dios, sino que se mantenga estrecha. Y aunque nosotros hemos llegado a entender que la observancia de la ley no nos justifica, sí es necesaria para mantener una relación sana con nuestro buen Dios, una intimidad, mantenernos en intimidad con el Señor, como les decía, como lo fue Abraham, como lo fue Enoc, como lo fue Abel, personajes antes que se escribieran estos mandamientos. El Señor dice: necesito tener una cercanía con ustedes. Vean mi ley, vean esta ley. ¿Y cómo es la ley del Señor? Estos 10 mandamientos tienen sentido. ¿Y cómo son ellos? Pues acompáñenme y vayamos al pasaje que les mencionaba, el libro de los Salmos. El libro de los Salmos, incluso usted puede leer el Salmo 119 y es un salmo completamente dedicado a la ley del Señor. Salmo 19, versículo 7 en adelante, dice: la ley de Jehová. Sí, aquí tiene el pensamiento de la ley completamente los 5 libros iniciales: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, los 5 libros de la ley o el Pentateuco. Pero si nosotros queremos ir a lo específico, los mandamientos de Jehová o la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. ¿Por qué? Porque hace que el ser humano deje de hacer aquello que es contrario a la voluntad de Dios. Los 10 mandamientos se constituyen en la voluntad de Dios, una voluntad que es perfecta. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Lámpara es a mis pies tu palabra, decía el Salmo 119, 105. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos, deseables más que el oro, y más que mucho oro refinado, y dulces más que la miel, y que la que destila del panal. Necesitamos la ley, necesitamos los mandamientos del Señor, pero ya no bajo una visión legalista que quiere apropiarse de los mandamientos y decir: no, pues yo porque soy observador de la ley, de los 10 mandamientos, yo soy mucho más justo que los que no lo observan. No, para nada. Habría que entender cómo el Señor desea que observemos los mandamientos, aún en nuestros días, en pleno siglo XXI. Porque de repente podríamos pensar y decir: no, pues igual los mandamientos ahí están en una época que ya pasó, la época del Éxodo. Pero, ¿qué nos dice el Nuevo Testamento sobre la misma? Sobre ver y voltear nuestra mirada a los mandamientos, como les digo, sin pensar en que sea de una manera legalista para juzgar y condenar, porque no es la idea de los mandamientos, sino la idea de los mandamientos es centrar la atención de la voluntad de Dios en nuestras vidas para poder obedecerle, pero en amor, y buscar de así un beneficio en mi relación con el prójimo. Si no voy a observar los mandamientos bajo esa línea,
no tiene sentido. Tiene sentido si voy a observar los 10 mandamientos, si es para otorgar amor, justicia y vida hacia aquel que me rodea. Si observo los mandamientos y volteo a ver hacia ellos, voy a buscar el bien de mi hermano, el bien de mi prójimo. Y ya hablando del Nuevo Testamento, aunque vamos a leer este capítulo, vamos a la carta a los Romanos, capítulo 6 y versículo 14 en su parte final, pero leyendo el principio dice: porque el pecado no se enseñará de vosotros, pues ya no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Por qué Pablo dice esto? Porque dice que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. La idea de los romanos era que había entrado un pensamiento en ser legalistas nuevamente, y decían ellos: pues para ser más justos, circuncidémonos y vamos a ser más cercanos a Dios. Y Pablo dice: no, es que no puede ser así. Si de ser así, tendrían que seguir absolutamente toda la ley, lo dice carta a los Gálatas. Y entonces, bajo ese pensamiento, o en ese pensamiento, ustedes estarían justificando por la observancia legalista de la ley, y no es así. Quien nos ha justificado ya es Cristo. Jesús nos ha hecho justos y nos ha dado de su gracia, y esa es la que nos justifica. Pero no está hablando de la ley de los 10 mandamientos, ni Pablo está haciendo de menos la ley para decir esta no sirve, porque habría usted, mi hermano, mi hermana, mi amigo que está sintonizando este programa de enseñanzas del Dios de Israel, vaya a leer toda la carta a los Romanos y se va a dar cuenta que Pablo en ningún momento deja fuera la ley para decir que no es útil. Él lo que quiere decirle a los romanos es: no piensen que por la ley ustedes se van a justificar, porque para eso está la gracia, para eso está Jesús. Vuelquen su mirada hacia Jesús. Nuevamente, hablando del apóstol Pablo, primera carta a los Corintios, capítulo 7 y versículo 19. Es otro texto que nos ayuda a comprender que Pablo no tenía nada en contra de la ley. Lo que él no veía conveniente es que por medio de ella muchos se querían justificar en su observancia legalista, cuando él dice: no, la ley es necesaria, pero no bajo ese pensamiento. 7:19, la circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Si lo vemos desde esta perspectiva, nos damos cuenta que el apóstol Pablo, como les comentaba, tenía otro pensamiento, lejos de dejar fuera la ley. Para el apóstol Pablo, la ley sigue siendo necesaria, pero no para justificarnos por medio de Dios, porque eso ya Cristo lo hizo. O sea que la observancia de los 10 mandamientos sí sigue vigente, solo que nosotros lo cimentamos en el amor, lo fundamentamos en el amor, para buscar el bien de mi hermano, para buscar el bien de mi hermana, para buscar el bien de mi comunidad, de mi familia, de la congregación a la cual pertenecemos. La ley tiene que primar el amor y buscar el bien de alguien. Si no se busca como Dios originalmente así lo hacía, o así lo hizo, dar la ley para buscar el bien del pueblo, como los que fueron antes del pueblo de Israel, si se pierde ese sentido, entonces la ley ya no tendría sentido. Pero la ley sigue teniendo sentido y sigue teniendo vigencia, porque nos impulsa y nos invita a hacer el bien hacia el ser humano. Si fuera todo lo contrario, Jesús no hubiera escrito lo que dice Juan capítulo 14 y versículo 15, que dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Nosotros podríamos comprender que si amamos a Dios y si amamos al prójimo, vamos a procurar el bien con nuestro prójimo y vamos a observar los 10 mandamientos para mantener una estrecha relación que no se quebrante por el pecado. Y si vamos a buscar una relación estrecha con Dios, vamos a buscar también el no anteponer nada antes que a nuestro buen Dios, ni personas, ni dinero, ni propiedades, nada, ni intelecto, sino decir:
Dios siempre eres tú. Ni vamos a buscar imaginarnos que como es Dios, ni vamos a tomar el nombre de Dios para burlarnos de Él. Y hemos de recordar que el cuarto mandamiento de acordarte haz del día de reposo, lejos de ser una imposición que castigue, es un mandamiento que nos otorga libertad, porque todos los mandamientos nos otorgan la libertad de hacer el bien, la libertad que el Señor Jesucristo les hizo ver a muchos de sus contemporáneos en su época y que ellos lamentablemente no habían comprendido. Veamos los 10 mandamientos, prestemos atención a ellos. Es la voz de Dios, es la voluntad de Dios, pero hagámoslo bajo el principio primordial de nuestro buen Dios, de nuestro Señor Jesucristo, que sea siempre el amor. Para su servidor ha sido un gusto el poder traer un tema y un estudio sobre los 10 mandamientos para que podamos también voltearlos a ver y encontrar la bondad y el amor que Dios nos deja en ellos. Para mí ha sido un gusto, deseándoles que la bendición de nuestro buen Dios sea en sus vidas y que la paz de nuestro buen Dios les acompañe. Bendecida noche, paz a todos. Damos gracias a nuestro Dios por haber escuchado este hermoso mensaje que seguramente ha sido de bendición y de edificación para nosotros. Le queremos agradecer también a nuestro hermano por el valioso tiempo que nos ha dedicado en esta oportunidad para poder juntamente con usted edificarnos en la escritura, en la palabra de nuestro Dios. Vamos a continuar alabando el nombre de nuestro Dios, así es que le dejo el tiempo a nuestros hermanos. Al borde de tu gran trono me postraré y ante ti. Tú reinas sobre principados, sentado a la diestra de Dios. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza. Tu nombre es el vencedor. Al borde de tu gran trono, al borde de tu gran trono me postraré y ante ti. Tú reinas sobre principado, sentado a la diestra de Dios. Sigue con nosotros. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza. Tu nombre es vencedor. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza. Tu nombre es vencedor. Hermoso eres, Señor. Dice así: en mi corazón hay una canción
demuestra mi pasión para mi Rey y mi Señor. Llegue en su casa, para aquel que me amó, para aquel que me amó. En mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión para mi Rey y mi Señor, para aquel que me amó, para aquel que me amó. Diga, hermoso eres, mi Señor, hermoso eres tú, amado mío, tú eres la fuente de mi vida. De mi corazón, hermoso eres tú, mi Señor, hermoso eres tú, amado mío, tú eres la fuente de mi vida. Corazón. Oh, hermoso eres, Señor. Te damos gloria y te damos honor. Muchas gracias, Padre, por lo que nos regalas. A ver, hermanos, quiero saludarles, hermanos. La verdad, quisiera tener aquí el dispositivo para poder leerles. Sin embargo, pues en el receso instantáneo que tuvimos aquí por la cuestión de la transmisión, pues pudimos leer algunos de los mensajes. Algunos lastimosamente se cortó la transmisión, pero pudimos saludarles a algunos. Y pues en esta nueva transmisión queremos saludarles, hermanos, a todos los que nos han escrito personalmente. Muchas gracias, hermanos. Para nosotros es un privilegio estar por acá con ustedes y les deseamos de todo corazón que Dios les guarde, les proteja y que sobre todo tenga paz en sus corazones. Como dice este himno que queremos cantar, paz, paz, cuán dulce paz. Pregunto, hermanos, después voy a leerles sus comentarios, hermanos. ¿Cuántos tienen paz en su corazón? Dejen su comentario, dejen alguna reacción. En el seno de mi alma una dulce quietud se difunde, embargando mi ser. Una calma infinita que solo podrá los amados de Dios comprender. Paz, paz, cuando sepas, es aquella, diga, que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. Qué tesoro yo tengo en la paz que me da, que en el fondo de mi alma de estar. Diga, tan seguro que nadie quitarlo podrá. Mientras miro los años pasar, paz,
es aquella, diga, que el Padre me da. Oh, yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. Tercera y cuarta estrofa. Esa paz inefable, consuelo me da. Diga conmigo, descansando tan solo en Jesús. Y ningunos peligros quitarlos podrán. Si me siento inundado en su luz. La cuarta estrofa dice. La cuarta estrofa, por favor, hermano. El autor de la paz he de ver, y en el himno más dulce que allí he de cantar. Y al estar con Jesús ha de ser. Vamos, coro. Paz, paz, cuando sepa es aquella que el Padre me da. Oh, yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. En sus ondas de amor celestial. Agradecemos a nuestro Dios por esta hermosa oportunidad que nos otorga de poder desarrollar este hermoso programa para honra y gloria de su nombre. También queremos agradecer su valiosa sintonía a través de su programa Enseñanzas del Dios de Israel. También queremos invitarle a que nos siga sintonizando a través del canal 81 Cristo Roca Fuerte TV. Ha llegado un momento de orar a nuestro Dios para agradecer por esta hermosa oportunidad y también escuchar de su hermosa bendición. Donde usted se encuentre, por favor, incline su rostro y vamos a elevar una oración a nuestro Padre Celestial. Amantísimo y soberano Padre que habitas allá en las alturas de los cielos, bendito y alabado sea tu santo y poderoso nombre. Estamos agradecidos contigo porque tú nos has otorgado esta oportunidad de poder rendir alabanzas a tu nombre, pero también de poder recibir tu hermosa palabra. Permite, Señor, que tu palabra que hemos recibido en este hermoso momento, que haga un eco muy especial en nuestros corazones y que no regrese vacía. Al contrario, que nos permita esta hermosa palabra que hemos recibido, el poder hacer un cambio genuino en nuestras vidas y con el objetivo de darte la honra y la gloria a ti porque tú te la mereces. Permite también, Señor, que tú siempre nos tengas con mucha paz y con mucha bendición. Todas estas súplicas, estos favores, te lo rogamos a ti en el maravilloso nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Le damos el tiempo a la bendición de parte de nuestro Dios. Voy a leer la bendición del Señor y les ruego que la reciban con todo el corazón. Dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.